Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este espacio de grabación de vídeos que es Psicoanálisis y Vida Cotidiana desde la consulta psicoanalítica de Carmen García Mateos, que es la que les habla tanto en Salamanca como en Jerez de la Frontera. Bueno, hoy quería hablar o conversar con ustedes sobre una cuestión que está muy al orden del día, que es el trabajo de buscar trabajo. La cuestión sería así, ¿no? Evidentemente, todo absolutamente lo que nosotros hacemos, nos planteamos en la vida requiere un trabajo. La búsqueda de empleo también requiere un trabajo. Pero en esa búsqueda de empleo, más allá de que uno pueda decir que quiere y necesita encontrar trabajo, está en el juego otra serie de implicaciones o procesos psíquicos de cada una de las personas que le pueden hacer en un momento determinado movilizarse y tener una decisión mucho más clara, por lo tanto la búsqueda es más rápida y más eficaz, o en otros casos la duda puede hacer que se alargue en el periodo de tiempo e incluso que las acciones que nosotros realicemos a la hora de la búsqueda de empleo no sean tan eficaces. Quiere esto decir que evidentemente hay una serie de cuestiones básicas y fundamentales a la hora de buscar empleo, como son el hecho de la realización del currículum. Tiene que ser un currículum realizado convenientemente. Generalmente se recomienda que sea un currículum claro, conciso y escueto, en el que un currículum, por otro lado, que se lleve a cabo para cada puesto de trabajo, es decir, porque cada puesto de trabajo requiere que se potencien dentro del currículum una serie de capacidades, una serie de actitudes e incluso una serie de cualificación determinada frente a otros. Todo currículum debe ir asociado a una carta de presentación, es decir, porque hay mucha gente que lleva los currículums directamente, deja los currículums sueltos, de alguna manera. La presentación del currículum también es determinante, es decir, no es lo mismo que te dejen el currículum suelto que en un sobre o una carta dirigido a... Eso también es una presentación de nosotros mismos, que parece que son nimiedades, pero no. La diferencia a veces entre elegir una persona u otra es esa, ¿no? Si los voy a entregar además personalmente, no sé con quién me voy a encontrar, por lo tanto, y no vale que los entregue de cualquier manera, en chándal, de cualquier modo, ¿no? No, tengo que ir incluso para la presentación de currículums, porque es cierto, se lo puedo dejar a un auxiliar de la empresa, pero también puede que en ese momento me digan, pues mira, está la persona encargada, demás. A la hora de entregarlos es conveniente entregarlos a la persona encargada, porque evidentemente en muchas ocasiones pues puede que te digan que no, porque ahí está la entrega, que te lo recepcione realmente quien esté más cercana a cuando tú los entregas, pero hay en otros casos que no, entonces tú esa idea la puedes plantear, ¿no? Eso respecto a la primera parte, que sería la elaboración del currículum y la entrega del currículum. Son cosas que por un lado, por supuesto que hay que saberlas, ¿no? Y hay que saber que son importantes y determinantes, porque desde el momento cero ya todas las maneras en las que yo me acerque a ese puesto u opción de trabajo van a marcar una diferencia con respecto al resto de las personas, ¿no? Bien, entonces, y luego está ya lo que se llamaría el proceso de selección, y dentro del proceso de selección está... Ahí puede haber una primera parte, que es un proceso de selección bajo examen, obviamente, y luego está la parte de la entrevista. En la parte de la entrevista, evidentemente, a mí cuando me preguntan ¿cómo preparar una entrevista? Bueno, para una entrevista tú tienes que tener una cierta seguridad en aquello que conoces, y luego está la cuestión de tu actitud frente a lo que no conoces o frente a la posibilidad, yo siempre digo, la posibilidad de aprender. No es lo mismo que te pregunten si sabes hacer algo, del modo en que tú respondas a si sabes hacer algo, sea sí o sea no, también es determinante, ¿no? Porque si te preguntan sobre la experiencia y no tienes experiencia, el modo en el que tú respondas, por ejemplo, a ese no tener experiencia, también es determinante en la entrevista. Pongo un ejemplo. Puedes decir, no, no tengo experiencia, fin de la respuesta, o puedes decir, no, no tengo experiencia, pero soy capaz, me considero capaz o tengo la suficiente motivación como para aprender esa cuestión, o evidentemente puedo tener experiencia, pero tampoco sé cómo trabajáis vosotros en vuestra empresa y la experiencia me sirve hasta un determinado punto, etcétera, etcétera. Esa actitud, ¿no? Que es una actitud previa y que es lo que decía yo antes, que tiene que ver con
que yo voy a poder dar esa respuesta también en función de mi deseo y mi decisión de encontrar trabajo. Es decir, si voy a hacerlo, pues yo puedo decir en un determinado momento tengo que buscar trabajo, voy, entrego currículums, todo lo demás, pero mi deseo no está puesto en juego en esa búsqueda. Frente a cuando mi deseo está puesto en juego en esa búsqueda, es como si las respuestas también en una entrevista se me articulan en función de ese deseo. Por eso es importante el trabajo del deseo de la búsqueda de empleo. Es decir, si realmente yo tengo esa decisión tomada y mi deseo está en relación a esa búsqueda de empleo, o mis miedos y mis dudas son lo que están comandando mi búsqueda de empleo, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Luego también cuando hay personas que han enviado muchísimos currículums y no concluyen con un puesto de trabajo, también hay que plantearse de alguna manera qué estoy haciendo yo y de manera errónea o de manera equivocada o de manera ineficaz que hace que no concluya ninguna de las entrevistas. Entonces hay que ver también dónde está el error en el proceso, si es en la elaboración del currículum, si es en la entrega, si es en el examen previos, en el caso de que lo hubiera, o si es en la entrevista, ¿no? Hay que ver dónde tengo yo el error, o dónde tengo que hacer la modificación, o dónde se pone más en juego mi deseo, ¿no? Entonces todas esas cuestiones las tengo que trabajar previamente de alguna manera, ¿no? Porque es cierto que todos sabemos que hay una enorme cantidad de cursos o seminarios, incluso breves o intensivos de búsqueda de empleo, de cómo presentar un currículum, de cómo acudir a una entrevista, etcétera, etcétera. Pero todo eso, si previamente yo no estoy, como he dicho, decidido para esa búsqueda de empleo, voy a boicotearme mi propio proceso de selección, y además me lo voy a boicotear. ¿Cómo me lo puedo boicotear? Pues como he dicho antes, frente a la manifestación de mi deseo en la respuesta a preguntas más allá de que yo considere o tenga prejuicios sobre lo que más van a valorar o no. Yo tengo que tener una posición de naturalidad frente a la entrevista, ¿no? Dentro de que uno está nervioso, etcétera, etcétera, pero tengo que tener una posición de naturalidad. Y después también tengo que estar dispuesto de alguna manera a aceptar los cambios, porque en muchas ocasiones la decisión no está porque nos da miedo. El miedo y el deseo van juntos, los cambios que ese puesto de trabajo, que puede ser el primer puesto de trabajo, puede ser un puesto de trabajo por finalización de contrato o despido, o puede ser una mejora de empleo. Entonces me puede dar miedo el hecho de los cambios que a mí me van a suponer el nuevo puesto de trabajo o el puesto de trabajo. Es decir, voy a tener que tener unas responsabilidades que ahora no tengo, y aquí me pueden decir, sí, claro, pero es que la situación va a ser, inexorablemente va a ser mejor, porque de no tener trabajo, no tener poder adquisitivo, no tener independencia económica, con todo lo que ello conlleva, lo que voy a obtener siempre es mejor, sí, pero el ser humano, ya hemos dicho en varias ocasiones, que no siempre acepta todo aquello, sino al contrario, le cuesta más bien aceptar todo aquello positivo que le puede venir, y luego tiene una tendencia a la anticipación, es decir, todo aquello que le genera incertidumbre también le hace en muchos casos huir de ello o rechazarlo, aunque las consecuencias sean negativas. Es decir, el ser humano por diseño está más preparado para aceptar un fracaso que para aceptar un éxito. Entonces también hay que prepararse para la aceptación de ese éxito y para seguir trabajando en la aceptación de ese éxito. He dicho que el título del programa era el trabajo de buscar trabajo, pero también una vez encontrado el trabajo habría que añadir una parte que sería el trabajo de mantener el trabajo. Es decir, la palabra trabajo inexorablemente siempre va unida al ser humano. Es decir, dejas de trabajar para el trabajo, empiezas a tener problemas con los compañeros, con los jefes, incluso puedes terminar perdiendo el trabajo. Entonces es algo que no te vale que lo hayas hecho durante 20 años, durante 30 bien. Tienes que seguir haciéndolo día a día, porque si no lo pierdes. Alguien, un deportista de élite que tiene una lesión y que durante 2 años no puede entrenar, cuando vuelve a entrenar tiene que hacerlo, le sirve en tanto que le puede servir el procedimiento, pero tiene que empezar nuevamente el entrenamiento para llegar a adquirir la forma que tenía. No le sirve la que tenía hace 2 años, 2 años después. Y con el resto de las cosas pasa igual, dejas de hacerlo, lo pierdes. O sea, lo tienes mientras lo trabajas. Entonces, hay otra cosa también que es importante en la cuestión
de la búsqueda de empleo, y es la tolerancia o la aceptación de la frustración. Es decir, cuando tú trabajas, incluso cuando estudias, en la fase de estudiante, el trabajo que tú realizas, los beneficios que obtienes son bastante inmediatos. Es decir, tú estudias, haces el examen, si has estudiado mucho y haces bien el examen, que suele ser lo normal, obtienes una nota correspondiente. En el mundo laboral esto no pasa exactamente así, y en el mundo de la búsqueda menos. Es decir, tú puedes estar haciendo todos estos pasos que yo estoy diciendo y hacerlos bien, y no sabes cuándo van a responderte, no sabes si van a responderte, y aún así tienes que seguir haciéndolo, tienes que seguir buscando si quieres encontrar empleo. Entonces, en ese sentido, la frustración de decir lo estoy haciendo, que así lo comenta la gente cuando está buscando empleo, dice lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo, lo sigo haciendo y demás, pero es una cosa que a veces tengo la sensación, ¿y esto para qué? Pues para que en un determinado momento, que también se dan los casos, que te empiezan a llamar de varios sitios, te llaman de uno pero te llaman de varios, y tienes que hacer varias entrevistas, ¿no? Incluso a veces tienes que elegir entre varias y dices, he estado 3 meses sin que me llamaran y ahora me llaman todos a la vez y tengo que hacer una elección. Eso también pasa, también ocurre. Cuestión o planteamientos de aquí, aparte de que el trabajo y la búsqueda de empleo es un trabajo, y es un trabajo diario, y es un trabajo, por supuesto, no remunerado hasta que se encuentra el trabajo, decir que aquellas personas que realmente consideren que tienen un determinado currículum, que ya han hecho todo y que no saben por dónde, quizás es el momento de que consulten con un profesional para trabajar aquellos aspectos psíquicos que ellos mismos pueden estar boicoteando en la búsqueda de empleo, y que con una serie de sesiones formativas e informativas y de autoconocimiento personal pueden hacer que rectifiquen, y que por lo tanto todo ese trabajo que están poniendo en la búsqueda de empleo sea eficaz. Decirles que para aquellos que estén en este punto y quieran hacerlo, pueden ponerse en contacto a través de la consulta psicoanalítica de Salamanca y de Jerez, también no solo desde el punto de vista presencial y en cualquiera de los dos lugares, sino también online, y también a través del teléfono, que es el 651 83 12 96, o a través del correo electrónico, que es psicoanalista.m.carmengarcia@gmail.com. Estaremos y estaré encantada de ayudarles a que haya una optimización, a que todos los recursos personales y de currículum se pongan en juego y a favor de uno mismo, no que uno mismo se ponga en contra a la hora de la búsqueda de empleo. Dicho esto, les invito a que vuelvan a escuchar los próximos vídeos que subiremos, y un saludo y hasta la próxima.